En 1946, Guatemala vivió una de las historias más escalofriantes de su historia criminal. Una historia de sangre, de inocencia rota, y de un monstruo que caminaba entre la gente. Hoy hablaremos del caso de José María Miculax Bux, mejor conocido como el monstruo de Guatemala. José María Miculax nació en un pequeño pueblo guatemalteco a principios del siglo XX. A simple vista era un hombre común, campesino, callado, que pasaba desapercibido. Pero detrás de esa apariencia tranquila, se escondía una de las mentes más sádicas que Centroamérica haya conocido. Junto a su primo, empezó a desarrollar impulsos oscuros e incontrolables. Y muy pronto, esos impulsos se transformaron en asesinatos. Entre 1945 y 1946, una ola de desapariciones empezó a aterrorizar a las familias guatemaltecas. Niños y adolescentes entre 10 y 16 años desaparecían sin dejar rastro. Los padres buscaban desesperados, pero las autoridades no encontraban ninguna pista. El modus operandi de Miculax era tan frío como retorcido. Él y su cómplice buscaban a niños de barrios humildes, los atraían con comida o promesas de trabajo, y luego los llevaban a lugares apartados. Allí eran atacados brutalmente. Muchos eran estrangulados o apuñalados, y después sus cuerpos eran desmembrados. Se cree que algunos incluso fueron utilizados en rituales macabros, dejando huellas de mutilaciones y violencia extrema. Se calcula que sus víctimas fueron al menos 15, aunque algunos investigadores sospechan que pudo haber más. El miedo se apoderó de Guatemala. Nadie sabía quién sería el siguiente. Las calles quedaban vacías temprano, y las familias escondían a sus hijos. Todos hablaban del monstruo anónimo que cazaba en la oscuridad. La caída de Miculax comenzó por un detalle simple. Vecinos denunciaron olores nauseabundos y movimientos extraños alrededor de su casa. Las autoridades decidieron investigar, y lo que encontraron parecía una escena salida del infierno. Dentro había restos humanos en descomposición, huesos apilados, y evidencia clara de múltiples asesinatos. El monstruo había dejado su guarida manchada de sangre. La captura fue inmediata. Miculax y su primo fueron arrestados, y bajo interrogatorio confirmaron lo que todos temían. Habían cazado, asesinado y destruido la vida de decenas de niños inocentes. El juicio fue rápido. La evidencia era tan abrumadora que la condena fue inmediata, la pena de muerte. En 1946, José María Miculax fue ejecutado por fusilamiento, cerrando con fuego y sangre el capítulo de sus crímenes. Pero la historia no terminó allí. Tras su muerte, las autoridades decidieron conservar su cabeza para estudios médicos y criminológicos. Durante años permaneció guardada como trofeo y objeto de investigación. Sin embargo, en un giro macabro, la cabeza de Miculax fue robada misteriosamente. Hasta hoy, no se sabe quién la tomó ni dónde terminó. Algunos creen que fue usada en rituales, otros piensan que descansa oculta en alguna colección privada. El caso de José María Miculax marcó a Guatemala para siempre. No solo por el horror de los crímenes, sino por la pregunta que dejó abierta. ¿Cómo un hombre aparentemente común puede convertirse en un monstruo tan despiadado? Y así termina la historia del monstruo de Guatemala, uno de los asesinos más aterradores y olvidados de Centroamérica. Un recordatorio de que, a veces, el mal no necesita máscara. Gracias por acompañarme en este caso. Suscríbete y dale like si quieres más historias escalofriantes. Y como siempre, nos vemos en el próximo caso.